podcast o mi canal, como le quieran llamar, en YouTube. Bienvenidos a este programa por Benjamín que en el día de hoy quiero compartirles algunas cosas. Sí, ese va a ser el temario del día de hoy. Clasificación de los equipos informáticos, manejar la medida de información, identificar elementos de hardware y software. Vamos a empezar con la informática. La informática se puede definir como la ciencia encargada del estudio y desarrollo de tratamiento automático de la información. Un dato, por lo tanto, o unidad mínima de información, puede expresarse en magnitudes numéricas y valores cualitativos. En el recurso del tiempo el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y transmitir datos. Y hasta mediados del siglo XX podemos decir que ya de la informática se ha creado la informática. A lo largo de la historia el ser humano ha ideado distintas formas de transmitir información, les decía, a través de señales de humo, a través de ondas sonoras, entre otras cosas. Sin embargo, empezó a plasmarse la información a partir de la creación de la escritura, mediante símbolos que expresaban cosas. El procesamiento de datos, en un sentido amplio, se puede afirmar que el procesamiento de datos es paralelo a la evolución del cálculo. El primer paso, pues, fue en la primera etapa la invención de la escritura. Un ejemplo de ello son las tablillas sumerias, quienes ya tienen miles de años y ahí sigue la información. Luego, las reglas de cálculo numérico. Veamos qué es la computadora. Es un dispositivo capaz de procesar datos a gran velocidad. Eso es la computadora. Su función básica es el tratamiento de información. En la potencia de cálculo son las dos características principales, la potencia de cálculo y la velocidad medida en hertz o hercios. Hay varios tipos de computadora. Esto en función de su capacidad y potencia. Las supercomputadoras realizan cálculos a gran velocidad y cada año hacen un top 500 de las 500 computadoras más potentes del mundo. Y estas son las más potentes. Las usa las NASA, las usa distintas universidades para procesamiento de datos, para hacer pruebas, para hacer pruebas con el universo, super diseños, etcétera. Luego tenemos los mainframe, son computadoras especializadas en gestión de que realizan cálculos complicados a gran velocidad y están conectados a terminales para la entrada de datos. Un ejemplo de ellos son los cajeros, que son terminales, están conectados a un mainframe de distintos bancos. Son distintos mainframe para cada banco y contienen mucha información y se conectan a través de esas terminales. Las mini computadoras son similares a las anteriores a los mainframe. Un ordenador central, una computadora central y varios terminales. Son las que emplean las empresas para realizar trabajos específicos y los microcomputadoras de prestaciones inferiores. Su capacidad de cálculo, su precio y características multimedia han hecho que se generalicen en particulares. Aunque están siendo desplazadas ya por las computadoras portátiles. Tienen un tamaño de una carpeta, por eso se le llaman notebook, netbook. Y bueno, también pueden tener batería, por lo tanto lo puedes desplazar para acá y para allá, donde tú quieras, a tu computadora portátil. Por eso es portátil. La PC web, igual. NEC, PCNet, como le quieran decir. Son igual, computadoras personales de bajo costo, destinados a trabajar exclusivamente usando redes como internet. PDA también, que es otra computadora de mano utilizado principalmente como agenda electrónica, ya nanoordenadores o nanocomputadoras. Es cada vez más frecuente en el campo de la medicina, pero les digo, en sí ya todo está siendo desplazado por lo que es la los celulares en sí. Antes de pasar al siguiente, le quiero compartir una cosa. El Unicode es un estándar de codificación de caracteres. Su misión es facilitar cualquier texto escrito a cualquier idioma pueda codificarse para su uso informático
La mayoría de las tecnologías de los sistemas operativos recientes han optado por este sistema de codificación. Unicode UTF-8, por ejemplo, es el que usamos para internet, igual. En la mayoría de los casos, los circuitos electrónicos de las computadoras están capacitados para recoger señales eléctricas de tipo digital. Es necesario que la codificación tenga un origen de sistema binario 1 y 0 para que el procesador pueda entender. La unidad mínima de información es el bit, es decir, una cifra binaria 0 o 1, una posición del circuito abierto o cerrado, una posición en una cinta perforada, presencia o no de agujero. No sé si me explico. En la antigüedad, la forma en que se empezó, en la antigüedad digo porque a paso que vamos avanzando muy rápido. La forma en que se empieza a expresar entonces la computadora es a través de ceros y uno, prendido, apagado, perforado o no perforado, como las tarjetas de perforación antiguas. Veamos ahora las magnitudes de las unidades. Decíamos que la unidad básica es el bit, que es 0 y 1. A partir de ahí viene el byte, que aquí entra el sistema octonal. Un byte equivale a 8 bits. Luego un kilobit equivale a 1024 bytes. Luego un megabytes a 1024 kilobytes. Luego un gigabyte a 1024 megabytes. Un terabyte, 1024 gigabytes. Un petabyte, un 1024 terabytes. Y así vamos avanzando. Actualmente hay más y más y más. Veamos. Los elementos de hardware. El tratamiento de información es el conjunto de operaciones que se realizan con la información. Estas operaciones consisten en la entrada y la salida de datos. El hardware es la estructura física de un sistema informático, es decir, los elementos mecánicos, todo lo que tú puedes tocar, el hardware. El software es la parte intangible de la computadora, aquello que tú no puedes tocar. El software en sí es un elemento lógico, conjunto de aplicaciones y programas. El elemento humano, pues ya sabes, aquellos profesionales, analistas, programadores, administradores de sistemas y sobre todo los usuarios finales. Este es el elemento humano para que la computadora pueda funcionar. Para que una computadora pueda funcionar, pues es el hardware, software y elemento humano. Alguien que la aplique. Aunque actualmente con la entrada de la inteligencia artificial no es necesario el elemento humano. Conozcamos ahora la placa base. La caja de la PC contiene una tarjeta de circuito impreso llamada placa base, cuya misión es interconectar todos los elementos de la computadora. Veamos ahora la siguiente figura. Conozcamos cada una de las partes, ranuras para la memoria RAM, aquí tiene en este caso dos, el bus de sistema, que es el que se encarga de transportar los datos entre el microprocesador y los componentes, que debería ser acá, el zócalo para colocar el microprocesador. Aquí arriba se coloca el ventilador, disipador de calor. Los puertos PS2 están muy viejos, ya no se usan. Puerto COM igual tampoco ya no se usa. Puerto VGA de monitor se está dejando de usar, actualmente ya usan más lo que es el HDMI. Puertos USB y la tarjeta. Aquí hay 4 puertos USB en la tarjeta de red, que es esta, que también se le conocía antes como cable UTP, cable Ethernet, no sé cómo lo conoces tú. Conectores de y la ranura de expansión para colocar tarjeta de video, que es esta, y ranura de expansión para colocar tarjeta de sonido, que es esta. Antes traían 4 o 5 dependiendo del tamaño de la tarjeta, la placa base. Conector para cables de datos, que es esta, aquí se conectan para añadir más USBs. Conector de SATA para nuevos discos duros. Aquí. La batería, que es muy importante, si no tiene batería no se guarda la configuración de tu BIOS. Y conector eléctrico para la alimentación, dependiendo del número de pines es la cantidad de potencia que tiene. Vamos a otra cosa, a definir la memoria RAM y la memoria ROM. Memoria RAM, y bueno, nombramos de los microprocesadores, de los buses. Vamos a ver, la memoria RAM representa la medida de almacenamiento temporal en la que se carga, en primer lugar, el sistema operativo y a continuación el resto de los programas del usuario. En la memoria ROM, pues es una memoria solo de lectura no volátil, es decir, que permite almacenar información de forma indefinida, aunque se corte el flujo eléctrico. Cuando se apaga la computadora, la memoria RAM desaparece. En cambio, la ROM no. Vamos a ver entonces los dispositivos de entrada y salida. Veamos pues, dispositivos de entrada. El ratón. El ratón es un dispositivo de entrada que permite interactuar con la pantalla del ordenador.
Facilita el empleo de la mayoría de los programas de forma rápida y cómoda. El teclado, por su parte, pues igual escáner, pero el teclado también es uno de entrada. El escáner igual permite ingresar información a la computadora a través de escanear. Y el touch de pantalla igual, puedes manejar en lugar de necesitar un ratón. Tocando la pantalla puedes ir moviendo las cosas en el monitor. Es un dispositivo de salida de datos que facilita la visualización. Bueno, la impresora también es otro dispositivo en donde podemos imprimir, valga la redundancia, lo que vemos en pantalla. Las bocinas igual, nos permiten el sonido. Dispositivo de entrada y salida, vamos a ver, impresora multifunción. Impresoras que pueden imprimir y a la vez escanear. Un modem, modulador de modulador, igual. Entra información, sale información, son dispositivos de entrada y salida, entre otros más. No hablamos del micrófono, que igual es un dispositivo de entrada. Vamos a ver, dispositivos de almacenamiento de información. El disco duro es un soporte de almacenamiento permanente capaz de retener información aunque se apague la computadora. Contiene datos necesarios para que el PC funcione. Hay dos tipos, la tecnología IDE fue la primera que se implementó y luego la tecnología SATA, que es más rápida, y un cable de alimentación de energía. La memoria USB o pendrive, como lo quieran decir, se puede usar para guardar información externa. Anteriormente usábamos lo que son los disquetes, para aquellos antiguos. A lo mejor se acuerdan de los disquetes. Luego viene el CD-ROM. En CD-ROM solamente se guarda información. Perdón, le puse doble O, ROM como cuarto, ¿no? No sé si me explico. El CD-ROM, igual como la memoria RAM, solamente se guarda y ya no puedes volver a borrar, como en el caso de la memoria del pendrive o el disco duro. Luego los discos USD, memoria SD, perdón, es una memoria sólida que recientemente usa para memoria flash. Ajá. Se usa la para las cámaras, para los celulares también. Y los discos SSD igual, que son más rápidos, son más veloces. Dicen que tienen menor vida que los discos duros, pero bueno, eso está por saberse. En mi caso, pues lo estoy probando y me ha ido bien. Elementos del software, vamos a ver qué es el software. El software, le decía que la parte intangible es el conjunto de instrucciones y procedimientos que transforman la información para que pueda ser utilizada por la computadora y que la vuelven a cambiar a datos útiles para el usuario. Tiene que pasar a unos y ceros. Entre esos hay aplicaciones informáticas y las más comunes aplicaciones ofimáticas que más te enseñan son usar Microsoft Office o bien OpenOffice. Actualmente utilizamos LibreOffice también. Bueno, en mi caso esto que estoy usando que es LibreOffice. También hay software de diseño y edición como son CorelDRAW, Photoshop, GIMP, incluso Escape. Son programas que sirven para la edición de gráficos. Y también tenemos eh, edición de video también. E incluso Blender igual sirve para editar video. Y la de gestión económica, eh, confección de inventarios, para los almacenes, el Conta Plus, Factura Plus, un gestor de punto de venta, puede ser gestión económica. Las de comunicación, pues ya sabemos, navegadores web, Internet Explorer que era antiguísimo que usaban en aquel entonces, el Mozilla Firefox, igual, Google Chrome, y de correo electrónico también ya sean clientes o servidores, el Outlook, Express, Hotmail, Gmail, los más conocidos. Y hay que destacar que también hay las herramientas web
2.0, las wikis, blogs, redes sociales, Facebook, entre otros. Y las aplicaciones de seguridad, pues para Windows destacan los antivirus, Panda, Norton, entre otros, los firewall, igual, rompefuegos que llaman. Y aplicaciones de ocio, se incluyen en esta categoría los juegos, reproductores, compresores de sonido, videos, entre otros. Bueno, vamos a ver los tipos de licencia. ¿Por qué es importante esto? Para poder saber qué sí podemos usar y qué no podemos usar. La licencia de software es el permiso que concede al autor de un programa para que los usuarios puedan usarlo, fijando las restricciones que crea convenientes. Es el autor quien determina los términos de uso, modificación o distribución de su obra. Y vemos primero las licencias GPL, que igual son 4 libertades. La libertad 1, que es la libertad de usar el programa. La libertad 2, que es la libertad de modificar el programa. La libertad 3, la libertad de estudiar el programa. Y la libertad 4, de la libertad de compartir lo que tú hayas eh, modificado. La libertad 3, perdón, la libertad de compartir. La libertad 4, la libertad de compartir lo que tú hayas modificado. Son distintas libertades. Ahora, la licencia GPL se refieren al software libre, denominado así como el código abierto también. Una variante son las licencias BSD. La diferencia entre ellas es que las licencias son sin copyleft, es decir, permite cambiar la licencia, distribuir el software a BSD. Y de la GPL igual hay Creative Commons, igual actualmente otra variante. Las licencias privativas abarcan el software de código cerrado, es decir, sin acceso al código fuente, por lo tanto no puede ser modificado. El freeware permite el uso indefinido de software totalmente gratuito y no incluye el código fuente. Shareware permite el uso gratuito pero limitado del software. Esta limitación puede afectar a los factores como el uso o sus funciones. Está pensado para que los usuarios puedan prueben el software antes de comprarlo. También no se incluye el código fuente. Entonces, esas son algunas de las licencias más recomendados GPL si te estás enfocando en la programación, para que puedas conocer los distintos tipos de códigos, cómo está hecho, y muchos de esos software vienen comentados, o sea, traen la documentación de lo que está haciendo el software. Y en el caso de las privativas, pues no puedes meterte al código, violarías un derecho. Hay gente que se dedica a hacer ingeniería inversa y puede obtener más o menos la idea. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No sé si me expliqué bien. No sé si les quedó todo claro. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten en los comentarios. Estaré muy gustoso de resolver las dudas que vayan teniendo. Muchas gracias.